Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 353. Los dragones que escapan del bosque prohibido. Emil estaba emocionado. Sintió que estaba a solo un paso del éxito, pero el rugido del cielo lo hizo detenerse por un momento. Y con esa pausa, de repente sintió una ráfaga de viento pasar a su lado y luego una mano agarró el cuello trasero de su túnica y tiró de él hacia atrás. Al momento siguiente, Emil cayó al suelo, tomado por sorpresa. Diane sintió lo contrario, sintió el mismo viento, pero al mismo tiempo sintió que su espalda era empujada hacia adelante por un par de manos, luego después de solo 2 pasos de alguna manera había superado a Emil, y cuando miró hacia atrás se encontró al otro lado de la línea plateada. Diane miró hacia atrás con una expresión desconcertada en su rostro, y entonces vio a la persona que había sido responsable de esto. Jon, quien le sonreía con una ceja levantada. Ella había pensado que Jon no sería capaz de venir esa noche, el motín en el bosque prohibido le había dejado claro a la chica inteligente que Voldemort debía haber planeado algo contra él en privado, pero también sabía que incluso si iba allí no podría ayudar a Jon de ninguna manera. Si Jon podía manejarlo, entonces ella podría ayudarlo, pero si no podía, entonces no había nada que ella pudiera hacer. Por lo tanto, de hecho, en el momento en que Emil estaba a punto de entrar en esa línea plateada, Diane ya había tomado una decisión. Como no había forma de que ella pudiera competir por el primer lugar en el ranking de tiempo, tampoco podía dejar que el resultado de Emil empatara con el de Jon, por lo que planeó esperar aquí hasta que Jon hubiera resuelto el problema en el que estaba y luego darle el segundo lugar para que pudiera superar a Emil con ambos resultados combinados. En cuanto a su propia ubicación, a Diane no le importó. Aunque hubiera sido lo mejor para ella y la familia Rosier quedar primera en esta primera prueba del torneo de los 3 magos, Diane siempre había sabido que no eran solo sus intereses personales o familiares los que estaban en juego, e incluso si nadie se lo hubiera dicho, sabía que no podía arruinar el panorama general por tener algún pequeño pensamiento que no debería tener. Pero ahora las cosas se dieron vuelta por completo en el último minuto. Mientras todos pensaban con seguridad que sería enredado por esos dragones en el bosque prohibido y que aunque no corriera peligro por un tiempo, no podría deshacerse de ellos por un tiempo, Jon apareció de una manera que nadie pudo ver, y simplemente no podían creer lo que sucedió. Emil, que había caído al suelo, se quedó paralizado mientras permanecía sentado allí, mirando con incredulidad a Diane y Jon, que habían salido de la línea plateada. Toda la escena quedó en silencio, ni los jueces ni los periodistas que levantaron sus cámaras esperaban una situación así al final. Jon, que sostenía una bolsa de tela llena de snitches doradas en una mano y su varita en la otra, parpadeó primero hacia Dumbledore, antes de dirigir su atención a Matthew, el juez principal del panel. Señor Graves, supongo que la primera prueba del torneo ya ha concluido, ¿no? Fue entonces cuando Matthew volvió en sí, y todos a su alrededor también respondieron con su comentario, y de inmediato innumerables persianas se iluminaron, y aquellos periodistas que habían estado allí todo el tiempo y habían pensado que tenían suficientes noticias importantes para la noche estaban emocionados. Nada podría haber sido más increíble que un resultado tan inesperado. Los jueces también volvieron a la realidad, y fue solo entonces que el subdirector de Beaux Batons, Bonesante, fue ayudado a ponerse de pie por los aurores presentes entre la multitud. Sus dedos aún no podían dejar de temblar y el resentimiento que había estado en su rostro ahora estaba pasando de Rosier a Jon. Estaba claro que Emil estaba a punto de ganar, que era solo el paso final que permitiría a su campeón de Beaux Batons hacerse un nombre en la primera prueba del torneo, junto a Es Muerto Sangre Sucia Fugitivo, sería la victoria definitiva de los estudiantes de Beaux Batons que representan a Voldemort. Pero ahora todo fue en vano. Pero las siguientes palabras de Matthew reavivaron las esperanzas de Bonesante. Puede que su tarea haya terminado, señor Green. Daisy Rosier terminó primera y usted fue segundo, pero por el momento, el señor Lestrange por su parte no parece estar listo para terminar su tarea.
Fueron necesarias las palabras de Mateo para captar la atención de todos los demás, y giraron sus ojos hacia Emil, que todavía estaba detrás de la línea plateada, y para entonces se había levantado de la hierba y girado en la dirección opuesta a donde estaba saliendo del bosque prohibido, con un paso decidido para intentar sumar más puntos. Todos en la multitud podían ver lo que estaba tratando de hacer, incluso si no había forma de ser primero o segundo para terminar la primera tarea. En realidad quedaban 4 días hasta el final de la primera tarea, y quería confiar en esos 4 días para regresar al bosque prohibido y obtener más snitch doradas para intentar obtener el primer lugar en la puntuación de puntos, lo que también le permitiría lograr una reversión en la puntuación. Sin embargo, mirando su espalda, Jon se encogió de hombros y dijo: Ah, sí, se me olvidó mencionar una cosa más. Debes saber que esos dragones del bosque prohibido se volvieron locos de repente y ahora que hay otro pequeño accidente que los involucra, no creo que el señor Lestrange pueda encontrar más snitch doradas en el bosque prohibido. El cuerpo de Emil se detuvo de repente y todas las miradas se centraron en Jon, con Mateo frunciendo el ceño fuertemente. ¿Esos dragones tuvieron otro accidente? ¿Qué accidente? Una sonrisa inexplicable apareció en el rostro de Jon, y sin decir otra palabra, simplemente extendió la mano y señaló el cielo nocturno, indicando que todos podían mirar hacia arriba y verlo por sí mismos. Justo cuando alguien estaba a punto de girar la cabeza y preguntarle a Jon qué diablos estaba fingiendo ser, una ráfaga de viento barrió el bosque. Las ramas exuberantes de los árboles fueron arrancadas con tanta fuerza que las hojas verdes volaron hacia arriba. El cabello de todos volaba salvajemente por la ráfaga de viento y sus túnicas ondeaban alrededor de sus cuerpos como estandartes. Al momento siguiente, enormes figuras envolvieron el cielo nocturno, bloqueando las estrellas y extendiendo sus enormes alas mientras abandonaban el bosque prohibido donde se habían levantado las restricciones. Mientras pasaban sobre el lugar donde estaban Jon y los demás, ni un solo dragón miró hacia abajo, sus ojos escarlatas estaban fijos en el único objetivo que querían atacar y destruir. El castillo de Hogwarts, construido entre las montañas, se eleva en la oscuridad de la noche. Capítulo 354. Desastre del dragón. Oz corrió rápido. Salió corriendo del bosque prohibido y corrió por el césped al borde del lago negro, tal como Jon le había enseñado. Los aurores que custodiaban el castillo ni siquiera notaron nada, se sintió como si una brisa nocturna soplara, y luego las puertas del castillo se balancearon levemente. De hecho, Oz había estado en el castillo de Hogwarts cuando era joven. Cuando Hagrid lo conoció por primera vez tenía serios problemas de salud, por lo que Hagrid lo llevó al castillo en pánico para encontrar a Slughorn, el entonces profesor de pociones, para pedirle algunas pociones curativas. Así que al entrar al castillo de Hogwarts, no deambulaba como una mosca sin cabeza en absoluto. En cambio, rápidamente encontró un almacén desierto en la planta baja y simplemente irrumpió por la puerta. En ese momento, los estudiantes y profesores del castillo estaban prácticamente reunidos en las torres superiores, y nadie notó sus movimientos. El contenido del almacén era un desastre y Oz tomó la ropa que Jon se había quitado y encontró un rincón, usando su boca para cavar un pequeño hoyo en la pila de cosas y luego arrojó la ropa dentro. Después de hacer esto, torció la boca con una sonrisa tonta un tanto humana, luego salió corriendo de nuevo, de regreso por donde había venido y salió corriendo del castillo como Jon había dicho, pero no regresó al bosque prohibido. En cambio, corrió directamente fuera de las puertas del campus de Hogwarts y se convirtió en una ráfaga de viento en dirección a la aldea de Hogsmeade. Eso fue lo que Jon le había pedido a Oz que hiciera, había atado la cometa al castillo de Hogwarts. Poco más de un minuto después de haber abandonado el castillo, los dragones del bosque prohibido volaron sobre el borde del bosque prohibido, justo encima de las cabezas de los periodistas y los árbitros. El rostro de Mateo se volvió completamente sombrío mientras las sombras oscuras envolvían todo el cielo nocturno. Agarró furiosamente al entrenador de dragones por el cuello y lo denunció furiosamente. ¿Qué dijiste antes del torneo? Le aseguraste a la Confederación y al equipo del torneo que nada malo les pasaría a los dragones. ¿Pero qué ha pasado esta noche? Snape, que representaba a Voldemort, también hizo una mueca. Su rostro, ya pálido y como el papel, parecía aún más sombrío en ese momento. Primero giró la cabeza para mirar a Jon, el chico que había hecho sufrir tanto a innumerables personas, simplemente se encogió de hombros inocentemente.
Snape no dijo nada, y luego volvió su mirada hacia Dumbledore. La mirada vacía y el semblante sombrío lo hacían parecer un fantasma de murciélago grande y oscuro que había cobrado vida. Será mejor que no seáis vosotros los que estéis jugando. Oigan, intervino Ron con cierto disgusto. Señor Snape, hay algo que aún no he tenido oportunidad de informar al jurado, y se está adelantando y nos está echando la culpa. Descubrí que alguien había escondido una poción hecha con líquido de huevos de dragón dentro de la snitch dorada, y fue esa poción la que enloqueció a los dragones. Y en esa snitch dorada vi claramente la marca tenebrosa de los guardias mortífagos del Ministerio de Magia británico. ¿Tiene alguna explicación para esto? Al escuchar las palabras de Ron, todas las miradas se centraron instantáneamente en Snape. Mateo también frunció el ceño fuertemente cuando giró la cabeza para mirar al mago de Oriente Medio, solo para descubrir que su rostro claramente mostraba algo de pánico después de las palabras de Ron, lo que no pudo evitar hacerle pensar en algo que su secretaria le había informado hace unos días. Fue solo entonces cuando miró a Snape. ¿Tiene alguna explicación para eso? Señor Snape. Después de que Mateo se había comunicado con Dumbledore sobre el vagón antes, no le importaba quién ganara o perdiera este torneo de los tres magos al final, solo quería que las tres tareas del torneo terminaran normalmente, sin más desorden en el medio. Pero estaba claro que ni Voldemort ni Dumbledore le permitirían cumplir su deseo más simple. A Snape no le importaron las miradas que recibía y no se molestó en explicar cuando un fuerte estallido vino desde la dirección del castillo de Hogwarts, haciendo que todo su cuerpo se congelara. Todas las miradas miraban en dirección al castillo de Hogwarts. El enjambre de dragones se había dividido en dos, los que no eran tan grandes como los dragones diente de víbora peruanos y los dragones Ridgebat noruegos se habían estrellado directamente frente a las puertas del castillo. Mientras tanto, los otros enormes dragones, entre los que destacaban los dragones barriga de hierro ucranianos, comenzaron a correr hacia las imponentes torres del castillo. El impacto directo de estos dragones no causó mucho daño al cuerpo principal del castillo, pero sí hizo que temblara violentamente. En la torre, la gran mayoría de los estudiantes aún no habían reaccionado al ver a los dragones volando desde la dirección del bosque prohibido. Miraron en la dirección de la mirada de Cedric, y al principio, parecía que los dragones volaban en la dirección equivocada y que cada uno se hacía cada vez más grande. Finalmente, cuando la luz de la luna brilló sobre las escamas de esos dragones, reflejando una luz deslumbrante, una chica dejó escapar un grito ensordecedor. Un opaleye antípoda estaba fijado en la torre en la que estaban, y el enorme cuerpo del dragón no perdió tiempo en estrellarse contra las antiguas paredes adoquinadas de la superficie del castillo. Los enormes colmillos estaban cerca, y el rugido de rabia sacudió los tímpanos de todos, no importa quiénes fueran, podían sentir su tiranía. Muchos de los estudiantes mestizos quedaron tan conmocionados por el impacto que no pudieron quedarse quietos y cayeron al suelo. Sus rostros estaban llenos de terror y pánico mientras gritaban y lloraban y corrían hacia el castillo. Nadie se atrevió a enfrentar al frenético dragón ni por un segundo. Cedric no hizo ningún movimiento entre la multitud. Su rostro permaneció tan tranquilo como siempre, su mirada fija en los ojos inyectados en sangre y sin pupilas del antípoda opaleye, mientras los estudiantes que continuaban huyendo a su alrededor pasaban rozándolo como olas sobre un arrecife, que lo lamían sin poder cambiar una sola cosa. Cedric sonrió de repente. Su sonrisa era tan suave como siempre, pero había algo inexplicable en esa suavidad. ¿Simpatía por los sangre sucia? ¿Simpatía por Jon y el horizonte brujo? ¿Qué les hace sentir simpatía por un grupo de personas libres e iguales? Un grupo de esclavos que ni siquiera saben que son esclavos deberían ser los que deben sentir lástima. En la torre de astronomía. Barty Jr. había sido el primero en notar las anomalías en la trayectoria de los dragones, incluso unos segundos antes que Cedric. La torre de astronomía era el lugar más alto de todo el castillo de Hogwarts, y desde allí se podía ver casi un tercio del bosque prohibido, y cada movimiento de los dragones estaba bajo la vigilancia de los profesores. Pero nadie había percibido nada inusual en los dragones que vagaban por el borde del bosque prohibido. Todos estaban adivinando que la pequeña sangre sucia bajo Dumbledore probablemente se había quedado sin fuerza y se aferraba desesperadamente a las afueras del bosque prohibido, tratando de encontrar a los jueces para que pudieran encontrar una solución sin la necesidad de perder la primera tarea del torneo.
Sin embargo, en el primer momento en que el enjambre de dragones se alejó del bosque prohibido, Barty Jr. sintió que algo andaba mal. Su rostro se puso pálido al instante y rápidamente sacó un reloj de bolsillo y miró la hora. Eran exactamente las 8, el momento exacto en el que el bosque prohibido había sido liberado de las restricciones, permitiendo a los campeones la libertad de terminar la primera tarea del torneo como mejor les pareciera. Con solo mirar la hora, probablemente podría adivinar lo que probablemente sucedería a continuación. Amicus. Ve a buscar a todos los profesores del castillo, junto con los aurores estacionados allí, y reúnelos a todos. ¿Está claro? A todos. Su grito sobresaltó a todos en la torre de astronomía, los profesores lo miraron con caras de sorpresa e incluso Amicus, a quien le había dado la orden, miró a Barty Jr. con expresión perpleja. El rostro de Barty Jr. estaba tan sombrío como si el agua pudiera gotear de él, y sacó su varita y miró fijamente a Amicus. ¿Qué estás esperando? Amicus no se atrevió a quedarse más tiempo, todos sabían que mientras Voldemort estuviera lejos de este castillo, podría parecer que Snape estaba al mando de todo, pero, de hecho, el único que realmente podría tomar las decisiones sobre estos profesores de sangre pura sería Barty Crouch Jr. Amicus corrió hacia el exterior de la torre de astronomía, y antes de que pudiera llegar a la puerta, las sombras se cernieron completamente sobre su cabeza. 2 dragones de hierro ucranianos decidieron volar juntos sobre todo el castillo de Hogwarts. Su enorme tamaño, combinado con alas que cuando se desplegaban eran lo suficientemente grandes como para cubrir la mitad del cielo, cortaron completamente el castillo del cielo. En este punto, todavía había muchos profesores que no habían reaccionado, y todos miraron hacia arriba en estado de shock, preguntándose por qué los dragones que previamente habían estado en el bosque prohibido como sus herramientas para cazar a esa pequeña sangre sucia, de repente descenderían sobre Hogwarts para lidiar con ellos. Pero las acciones de estos dragones no eran algo que pudiera detenerse por su falta de reacción. Un deslumbrante resplandor rojo dorado brilló en las fauces abiertas de 2 dragones de hierro ucranianos. Barty Jr. pateó al Alecto que estaba a su lado, quien todavía estaba con la boca abierta y mirando incrédulo al cielo. Usen el contrahechizo general. Ahora. Si no quieren morir. Su grito finalmente hizo que todos volvieran a la realidad cuando la docena de profesores en la torre de astronomía levantaron sus varitas en sus manos y, bajo el mando de Barty Jr., usaron el contrahechizo general. Los efectos del hechizo de cada hombre se conectaron en una sola masa, tejiendo una gran red azul sobre esta torre de astronomía, y justo cuando el aliento del dragón ardiente brotó de la boca del vientre de hierro, el oro y el rojo se encontraron con el azul claro. El aliento del dragón no logró atravesar las defensas formadas por los profesores, pero los dragones que habían venido del bosque prohibido al castillo de Hogwarts no eran solo los 2 dragones barriga de hierro ucranianos. Capítulo 355. El movimiento de Hermione. El colacuerno húngaro, el dragón negro de las Hébridas y el dragón panza de hierro ucraniano, todos ellos son especies de dragones extremadamente poderosas que han sido traídos aquí. Justo cuando los profesores de la torre de astronomía estaban usando su magia para defenderse de los dragones barriga de hierro ucranianos, un colacuerno húngaro y 2 dragones negros hébridos se estrellaron contra el borde de la torre. El castillo se sacudió violentamente. Esta es la parte más alta de toda la escuela y equivale a una unidad esbelta que se extiende desde el cuerpo principal del castillo, por lo que las defensas no son tan sólidas como podrían ser. La superficie temblorosa hizo que la mayoría de los profesores que mantenían el contrahechizo general perdieran el equilibrio, 2 o 3 cayeron al suelo y unos pocos tropezaron, incapaces de mantener el hechizo que estaban lanzando. Con un déficit tan enorme, el aliento del frenético dragón finalmente atravesó la barrera azul. Las llamas de color rojo dorado barrieron instantáneamente toda la torre de astronomía, y el calor abrasador hizo que los profesores, que fueron los primeros en recibir tal explosión, gritaran. La túnica de Alecto se incendió, ella gritó y trató de huir de la torre como una bola de carne rodando en las llamas. Pero antes de que pudiera llegar a la entrada, una maldición de un rojo brillante la golpeó. Crucificar. Los que estaban en pánico en la torre de astronomía fueron instantáneamente silenciados por esa maldición, y todos los profesores presentes miraron incrédulos a Barty Jr., quien sostenía su varita para lanzar una maldición sobre su compañero profesor. El rostro de Barty Jr. estaba tan sombrío y frío como nunca antes había estado.
Alecto dejó escapar un grito frenético bajo su tormento, pero sin contemplaciones pisoteó su cara gorda y luego miró a todos en el lugar. Les advierto que no olviden quiénes son. Son los sirvientes del Señor y se espera que hagan lo que sea necesario para proteger su propiedad. Este castillo es la posesión más preciada de nuestro Señor, y si es destruido por estas bestias, los mataré a todos sin que Él lo haga primero. Y luego me suicidaré para agradecerle. Aunque este castillo sea destruido, moriremos antes de que se derrumbe. Barty Jr. rugió como un loco. Todos en la multitud sabían que no estaba bromeando, este mago adoraba a Voldemort hasta el punto de enfermarse. ¿De qué otra manera una persona normal lograría matar a sus propios padres por un extraño? Y siendo uno de los miembros ocultos del círculo interno, Barty Jr. sabía más que nadie lo importante que es este castillo de Hogwarts para Voldemort, y sus palabras no eran una amenaza. Si llegara a eso, entonces ciertamente haría lo que dijo que haría y dejaría que todos en el castillo murieran antes de que esta escuela colapsara. Su crueldad disuadió a todos los presentes, y mirando a Alecto, que todavía estaba tendido en el suelo gimiendo, todos descartaron temporalmente la idea de escapar de la torre de astronomía, incluso los profesores cuyos cuerpos ya habían sido incendiados por el aliento del dragón, intentaron apagar las llamas primero, y luego se giraron para apuntar sus varitas a los dragones en el cielo, que estaban acumulando fuerza para la siguiente ola de ataques. Dentro del castillo, reinaba el caos en todo Hogwarts. Los estudiantes de sangre pura estaban bien, tenían un cuidador de sala común dedicado e incluso 3 elfos domésticos dedicados a ellos. Así que, a la primera señal del ataque de un dragón al castillo, los estudiantes de sangre pura fueron conducidos rápidamente al gran salón más seguro, donde no correrían ningún peligro a menos que todo el castillo se derrumbara. Los mestizos no tuvieron tanta suerte, ya que su jefe, Greengrass, todavía estaba en la torre de astronomía y no había ningún cuidador que se hiciera cargo de su seguridad. Los dejaron corretear por el castillo como moscas sin cabeza, antes de finalmente regresar a la sala común en pánico y miedo, liderados por sus prefectos. Pero no era exactamente seguro allí, la sala común de los estudiantes mestizos estaba en una torre separada, y era probable que también fuera el objetivo de los ataques de algunos dragones. Esas criaturas estaban buscando una forma de entrar al castillo, para poder entrar y salir del castillo. Solo el gran salón era el más seguro, porque si algo malo sucedía, los estudiantes podrían escapar del castillo en el menor tiempo posible, y si algo sucedía, los estudiantes mestizos escondidos en la sala común solo morirían. En cuanto a los sangre sucia que habían sido encerrados en el sótano en cuanto terminó la cena, a nadie le importaban en absoluto. Pero estaban a salvo, y ningún dragón intentó cavar un túnel y entrar al castillo por él. Aparte de los estudiantes, los profesores en el castillo también estaban en un estado de confusión. Amicus siguió las órdenes de Barty y reunió a los profesores restantes para luchar contra los dragones que atacaban el castillo, y también ordenó a los aurores que estaban estacionados en la escuela que fueran a la torre de astronomía para reforzarlos. El ataque de los dragones no estaba bien coordinado y la presión era más fuerte sobre Barty y los demás en la torre de astronomía. Pero incluso si hubieran organizado todas las fuerzas en el castillo, los profesores, más los aurores que quedaron para proteger el castillo, solo tenían unas 30 personas en total, y no había forma de que pudieran enfrentarse a estos dragones sin que 2 personas se enfrentaran a uno. Los dragones nunca han sido fáciles de manejar, e incluso los entrenadores de dragones más profesionales o los cazadores de dragones estadounidenses necesitan al menos 5 personas trabajando juntas para combatirlos uno por uno, controlar su número o someterlos fácilmente. En ese momento, los hombres en el castillo de Hogwarts estaban en desventaja natural en términos de número, sin mencionar su experiencia en el trato con dragones. Así que la batalla para defender el castillo de Hogwarts fue difícil para ellos. En el mismo momento en que los dragones atacaban el castillo, en el 4º piso del castillo, en un pasaje secreto, Hermione observaba cuidadosamente los movimientos de todos en la escuela usando el mapa del merodeador. Ella había visto a la gran mayoría de los profesores en la torre de astronomía y la fuerza de guardia de los aurores dirigiéndose hacia allí. Los nombres de los profesores que llenaban la torre cambiaban sus posiciones constantemente y parecía una situación muy caótica. Todos los estudiantes también se habían refugiado en los lugares adecuados, y el castillo de Hogwarts ahora parecía más vacío que en cualquier otro momento.
Hermione no sabía exactamente qué estaba pasando, pero el rugido ocasional del dragón desde afuera, y el castillo que ya temblaba, la hicieron suponer casi instantáneamente que algo debía haber salido mal con la primera tarea del torneo celebrada en el Bosque Prohibido, y que había una gran posibilidad de que tal accidente tuviera algo que ver con Jon. No era que ella supiera algo al respecto, pero tenía absoluta fe y confianza en Jon. Hermione no sabía qué estaba pasando afuera ni quién se estaba beneficiando de la situación, pero lo que sí sabía era que esta era la oportunidad perfecta para hacer un movimiento en el castillo. Nadie se daría cuenta de lo que estaba sucediendo dentro del castillo en ese momento, ya que los profesores ya tenían poco personal y no había forma de que pudieran enviar a otra persona a patrullar el castillo. Y todo ese alboroto creado por los dragones fue tan fuerte que cubriría por completo algunos de los preparativos que Hermione tendría que hacer a continuación, dándole a Hermione, que había estado esperando la oportunidad perfecta en este pasaje secreto durante mucho tiempo, la oportunidad de finalmente salir. Fawkes, no duermas más, nos estamos preparando para salir. La joven le susurró al Fénix que estaba en su hombro. Fawkes también abrió esos pálidos ojos dorados esta vez y abrió su pico puntiagudo como para bostezar. Después de asegurarse de que todo estaba seguro afuera, Hermione no lo dudó, movió la pequeña bolsa que llevaba a un ángulo recto y se dirigió al pasillo con su varita en una mano y el mapa del merodeador en la otra, envuelta en la capa de invisibilidad. El pasillo estaba vacío, pero no silencioso, las paredes y el suelo a su alrededor se estremecían de vez en cuando, y el sonido de los dragones rugiendo afuera sacudía los tímpanos. El ritmo de Hermione era rápido. No tenía idea de cuánto tiempo les tomaría a los profesores y a los aurores lidiar con los dragones afuera, y tuvo que asumir lo peor y darse 20 minutos. Tenía que darse prisa y eliminar todas las opciones equivocadas en esos 20 minutos, incluso si todavía no podía sacar nada del día de hoy, tenía que verificar todos los pocos objetivos que el señor Slytherin y el profesor Dumbledore habían sospechado al principio. Bajando las escaleras sin disminuir el paso, se precipitó escaleras abajo hasta la planta baja. Mientras bajaba las escaleras, sus manos y pies comenzaron a disminuir la velocidad mientras los estudiantes de sangre pura estaban todos reunidos dentro del gran salón, donde un conserje y muchos elfos domésticos montaban guardia, y Hermione tenía que tener cuidado de que no notaran sus movimientos. Pero después de caminar por el pasillo hacia su izquierda y verse cada vez más lejos del gran salón y asegurarse de que no había nadie más alrededor, volvió a su ritmo e incluso trotó todo el camino alrededor. Los zapatos que llevaba bajo sus pies habían sido especialmente encantados por Dumbledore para eliminar en gran medida el sonido producido por las suelas de sus zapatos al hacer contacto con el suelo, y nadie lo notaría a menos que estuvieran parados muy cerca de ella. Fawkes se paró firmemente sobre sus hombros e incluso extendió sus alas un poco para ayudarla a sostener la capa de invisibilidad que llevaba puesta para evitar cualquier deslizamiento accidental de la capa, que parecía estar hecha de líquido, de su cuerpo. Pronto Hermione estaba en la misma zona que Slytherin le había contado, y el baño de chicas donde había encontrado por última vez el grifo con la marca de una serpiente también estaba en esta zona. Solo que esta vez Hermione eligió no ir directamente al baño, sino que deambuló por el pasillo cerca de esa zona, emitiendo un sonido sibilante ligeramente áspero y desagradable en voz baja. El sonido que hizo no fue pequeño, pero quedó amortiguado por la conmoción fuera del castillo, y no había nadie más alrededor para escuchar a una niña imitando el sonido de una serpiente. Después de 3 o 4 minutos de tales intentos, no ocurrió nada inusual en respuesta a Hermione. Sin decepcionarse, Hermione tomó en una fracción de segundo la decisión de abandonar el área y correr de regreso por las escaleras, subiendo a los pisos superiores hasta llegar al pasillo del 7º piso. Sin duda estaba aún más vacío, sin mencionar este piso, no había nadie cerca 3 pisos más abajo. Envuelta en la capa de invisibilidad, Hermione cruzó rápidamente la zona prohibida que era un límite absoluto para todos los demás en el castillo y finalmente se paró frente a la puerta de una oficina. Este lugar no era nuevo para ella, fue aquí donde había atrapado a Jon justo después de que matara al basilisco hace más de un año, y fue aquí donde realmente conoció al chico que se hacía llamar profesor de Dumbledore. Y ahora sí se convirtió en profesor, solo que resultó ser de Durmstrang. La nueva visita no hizo pensar mucho a Hermione, sabía exactamente lo importante que sería su tarea. Al llegar a la puerta de la oficina del director, cuando Hermione estaba a punto de empujarla y entrar, dudó.
Aunque Jon había violado este lugar una vez, y habían tomado algo de adentro que representaba el fundamento mismo de esta escuela, era seguro que Voldemort también habría reforzado sus defensas después. Ella simplemente tocó las suaves plumas de Fawkes, y luego todo el cuerpo del Fénix se convirtió en una luz dorada. La luz duró mucho tiempo, y Fawkes no desapareció como la aparición anterior. El encantamiento antiaparición había sido delicadamente fortalecido, lo que dificultaba que Fawkes se apareciera directamente y se moviera con tanta facilidad. Pero 2 o 3 minutos después, la luz roja dorada desapareció del hombro de Hermione, y entonces Hermione estaba parada frente a la puerta de la oficina del director con ese sonido de silbido saliendo de su boca nuevamente. Se escuchó un sonido de movimiento en la oficina del director, pero pronto se apagó nuevamente. Hermione no parecía impaciente, simplemente esperaba. La espera no duró mucho, y pronto la luz dorada de Fawkes volvió a encenderse a su alrededor. Cuando Fawkes regresó, estaba un poco más desordenado que antes de entrar, sus plumas estaban un poco erizadas, pero sus pálidos ojos dorados aún brillaban. A su regreso, negó con la cabeza hacia Hermione, lo que no pudo evitar desinflar un poco el espíritu de Hermione. Este había sido el último lugar en el que podían sospechar, y aún así habían terminado sin nada, y aunque el profesor Dumbledore ciertamente no la culparía, Hermione tenía una sensación de frustración por su cuenta. Justo cuando estaba a punto de alejarse del lugar y regresar al pasadizo secreto, un repentino destello de algo que Jon le había contado una vez mientras charlaba con ella en el barco de Hogwarts cruzó repentinamente su mente. De repente se emocionó un poco, pero rápidamente respiró hondo para calmarse y luego, sin dudarlo, caminó directamente hacia el pasillo del 7º piso, y no le tomó mucho tiempo encontrar el lugar tal como lo recordaba. Había un tapiz que representaba una imagen cómica de trolls golpeando a una profesora de ballet con un palo de madera. En el lado opuesto de este tapiz había una pared vacía. Hermione respiró profundamente mientras hacía lo que Jon le había dicho una vez que hacía y se paró frente a esa pared, caminando de un lado a otro mientras seguía pensando para sí misma. Necesito una habitación que conduzca a la cámara secreta de Slytherin. Capítulo 356. La cámara secreta de Slytherin. En la pared en blanco, una vieja puerta de madera emergió lentamente, mientras Hermione recitaba en su mente. Cuando Hermione vio la puerta, había una emoción no disimulada en su rostro, y luego rápidamente caminó hacia adelante y colocó su mano en el pomo de la puerta. Con facilidad, empujó la puerta para abrirla desde afuera hacia adentro. Había un espacio oscuro adentro, y solo después de que la luz de la vela en la pared afuera de la puerta brillara en esa habitación, pudo ver que estaba bastante vacía, y a simple vista, parecía que no había nada allí. Sin quitarse la capa de invisibilidad que llevaba puesta, Hermione entró con Fawkes, y después de haber entrado, un fuego se encendió en las paredes a su alrededor y luego iluminó toda la habitación. Fue solo ahora que pudo ver exactamente qué tipo de habitación era. Había paredes vacías por todos lados, y la habitación era pequeña y vacía, excepto por una puerta redonda abatible en el medio del piso. Hermione intentó abrirla con la mano, pero la puerta no se movió hasta que pronunció la desagradable palabra en lengua Parcel, luego al momento siguiente la puerta se abrió sola. Debajo de la puerta abatible había un pasaje secreto y profundo que parecía descender sin ningún final a la vista. Aunque no había pasado mucho tiempo en el castillo y rara vez tenía acceso a los pisos superiores, Hermione aún recordaba que había un aula de encantamientos directamente debajo de donde se encontraba la sala de los menesteres, pero este pasaje secreto parecía como si el piso bajo sus pies estuviera conectado al piso sólido de la planta baja, para nada como estar en el 7º piso del castillo. Hermione cerró cuidadosamente la puerta de la sala de los menesteres primero desde adentro, luego le hizo un gesto a Fawkes para que se bajara de su hombro y se lanzara hacia el pasaje secreto frente a ella. Fawkes tomó la delantera, brillando con una tenue luz dorada para iluminar el camino, mientras Hermione lo seguía, y poco a poco se adentraron más en el pasaje secreto. El pasaje era accidentado y tortuoso, y a veces era tan estrecho que Hermione solo podía atravesarlo poniéndose de rodillas, y otras veces era tan ancho que podía ponerse de pie y caminar erguida. Había estado caminando por allí durante más de media hora cuando finalmente logró hacer un pequeño salto hacia lo que parecía una cámara subterránea.
Estaba húmedo y silencioso como una tumba, como si Hermione ya hubiera salido de los confines del castillo de Hogwarts, y todos los sonidos de los dragones que estaban afuera atacando el castillo y los profesores de Hogwarts que luchaban para defender la escuela habían desaparecido. Fawkes regresó a los hombros de Hermione, sus pálidos ojos dorados parpadearon con cierta seriedad, como si hubiera sentido algo. En la oscuridad, Hermione usó su encantamiento de encendido de varita, y entonces vio un enorme monstruo frente a ella. Bajo el reflejo verde esmeralda, al principio pensó que una serpiente yacía en el suelo tendiéndole una emboscada, pero antes de que pudiera sentir el susto, ya había reaccionado al hecho de que era solo un trozo de piel de serpiente. La piel claramente no era de tamaño normal, probablemente medía más de 6 metros a simple vista, y era de un verde tan brillante que fácilmente podría confundirse con una serpiente. Hermione había pasado el último año o así en la biblioteca en el vagón cada vez que tenía tiempo libre y había visto a Jon matar a un basilisco del tamaño de esta piel de serpiente el año pasado. Ella podía decir fácilmente que era una piel mudada de un basilisco, lo que no pudo evitar hacer que su guardia se elevara aún más. Dado que había una piel de serpiente presente aquí, debe haber habido un basilisco existiendo dentro de la Cámara de los Secretos también. El retrato del señor Slytherin decía que había colocado un basilisco en la Cámara de los Secretos hacía 1000 años que únicamente obedecía al linaje de Slytherin, pero Jon había matado a ese en la oficina del director el año pasado, y era bastante improbable que hubiera otro dentro de la Cámara de los Secretos según el análisis de Dumbledore. Voldemort lo había liberado de la Cámara de los Secretos para que actuara como guardia de la oficina de su director, por lo que las posibilidades de que la Cámara de los Secretos ahora estuviera sin la custodia de Basilisk son bastante altas. Pero las posibilidades son solo posibilidades, si Hermione se encontraba con uno, se convertiría en 100%, así que Hermione fue cuidadosa, con su varita en la mano, había atenuado un poco el brillo del encantamiento de iluminación de varitas, lo que oscurecía su visión, pero debido a esto, si se encontraba cara a cara con el basilisco, podía evitar mirarlo directamente a los ojos. A medida que continuaba caminando más profundamente en la cámara, dobló muchas esquinas y continuó durante unos 10 minutos más o menos antes de llegar finalmente a una pared sólida. Estaba tallado con 2 serpientes entrelazadas, con sus ojos incrustados con grandes y brillantes esmeraldas. Con solo ver la pared, Hermione supo lo que tenía que hacer. Con voz gutural, pronunció una sola orden en Parcel. Después de que sonó su palabra, las 2 serpientes se separaron y el muro de piedra se abrió por la mitad, deslizándose lentamente hacia los lados y desapareciendo. Hermione respiró hondo y largo y luego agarró la varita brillante en sus manos y entró por la puerta. Ella se dirigió hacia un lado de una habitación larga y poco iluminada. Había muchos pilares de piedra tallados con serpientes enroscadas y entrelazadas, que se elevaban para sostener el techo que se desvanecía en la oscuridad de arriba, proyectando una sombra negra larga y traicionera a través de la habitación que estaba llena de una neblina verdosa y misteriosa. Y en el momento en que Hermione entró, el piso de repente se iluminó con una miríada de luces de color gris plateado. Esas luces se retorcían y se dibujaban en el suelo, formando un rastro de palabras y símbolos que cubría toda la habitación. Hermione miró en shock lo que había debajo de sus pies, un enorme pergamino se estaba formando en el suelo, y las palabras que se iluminaron estaban todas en el formato más antiguo de runas antiguas. Los caracteres eran todos del tamaño de una uña del pulgar, pero cubrían toda la cámara. Del mismo modo, a la luz de estos resplandores rúnicos iluminados, Hermione vio lo que parecía una estatua de un anciano en las profundidades de la habitación, en la pared frente a ella. Un rostro que parecía el de un mono en su vejez, un rostro que no era desconocido para Hermione. No era otro que Salazar Slytherin quien tenía el retrato colgado en la oficina del director. Incluso esta estatua estaba densamente inscrita con runas antiguas, tan densas que parecían de alguna manera desconcertantes. Los ojos de Hermione continuaron mirando hacia abajo, y luego vio una pequeña figura directamente debajo de la estatua. Parecía un enano, con una cara ancha y una boca grande, vestido con ropas harapientas y de colores brillantes, pero con los ojos cerrados y un cuerpo irreal, para nada parecido al de un ser humano normal. 5 cadenas oscuras se extendían desde el suelo y estaban unidas a las extremidades y al cuello del enano como para sujetarlo firmemente en su lugar y mantenerlo inmóvil. El aire circundante era frío y húmedo, lo que provocó que el cuerpo de Hermione temblara ligeramente involuntariamente.
Ella caminó con cuidado sobre las brillantes runas antiguas y se dirigió al lado del enano. Hola. Después de ver a los dragones que habían atacado el castillo de Hogwarts, Snape abandonó las afueras del bosque prohibido sin dudarlo un momento. Su rostro se volvió sombrío, y también llevó a todos los aurores presentes con él, mientras le daba a Ron una mirada sombría y le ordenaba a uno de ellos que fuera a informar a Voldemort sobre el incidente de inmediato. Sin duda, esto era lo más racional porque, a juzgar por todos los hombres útiles que se encontraban en ese momento en el castillo de Hogwarts, había pocas certezas de que pudieran defender el castillo de estas cargas de dragones. Los periodistas estaban tan emocionados que algunos atrevidos incluso intentaron seguir a Snape y los demás más cerca del castillo de Hogwarts, solo para ser rechazados sin piedad por los aurores en la retaguardia. Algunos periodistas inteligentes, después de filmar rápidamente el estado actual del ataque al castillo, hicieron que algunos hombres abandonaran el área e inmediatamente tomaran las fotos disponibles afuera, en caso de que ese hombre regresara después de recibir la noticia, y todos sus resultados esta noche se convirtieran en un lienzo en blanco. Aunque Snape se había marchado con los aurores, ya no había margen para cambiar el resultado final de esta primera tarea del torneo. Emil aún no había salido del bosque prohibido, y miraba el cielo rojo dorado en dirección al castillo, cubierto por el aliento del dragón, luciendo perdido en sus pensamientos. Mateo salió de la sorpresa ante la situación, enderezó su expresión y miró a Emil. Señor Lestrange, entonces, ¿va a optar por terminar el torneo ahora? Emil también volvió en sí ante esta pregunta, pero en lugar de mirar a Mateo, su mirada estaba llena de odio hacia Ron. Debió haberlo hecho él. Debió haberlo hecho. Esos dragones lo perseguían. Ahora todos han ido a atacar el castillo. Debió haber hecho algo. Sus palabras trajeron silencio al lugar, y Bonesante miró a Emil como si quisiera volver a meterse en la boca las palabras que acababa de decir. En ese momento, Emil, agitado interiormente, también se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto y, con el rostro pálido, se apresuró a corregir lo que acababa de decir. Todos lo vimos en el bosque prohibido, fue Rin quien enfureció a esos dragones, quienes se volvieron locos y lo atacaron. Sin embargo, Ron ni siquiera iba a mirarlo mientras estaba parado frente a Dumbledore y Rosier, sacando una snitch dorada de su bolsa de tela mientras miraba a Mateo y preguntaba con calma. Para continuar donde lo dejamos, señor Graves, ¿puedo saber quién consiguió y suministró todas las snitch doradas utilizadas para esta tarea? Mateo no ignoró la pregunta de Ron, ya fuera por la reputación del chico que ya se había extendido por la comunidad mágica antes o por el hecho de que había muchas posibilidades de que hubiera hecho lo que estaba sucediendo esa noche, no podía ser descartado como un simple estudiante. De igual manera, Mateo no tenía intención de encubrir a nadie, había sido designado juez para garantizar la imparcialidad para que nadie pudiera hacer lo que quisiera. Volvió la cabeza hacia el mago de Oriente Medio llamado Abdul Rahman. Rahman, esta es tu responsabilidad, ¿verdad? El delgado mago de Oriente Medio, con barba corta y turbante blanco en la cabeza, afrontó la pregunta de Mateo sin cambiar su rostro. Palmer's Sports Magical Items Supplies cuenta con una excelente variedad de suministros. Han sido responsables del suministro de pelotas en la Copa Mundial de Quidditch durante 3 años consecutivos y no habrá ningún problema con la calidad. Ron también lo miró y dijo a la ligera. Y ciertamente confío en que los estándares de calidad de esta empresa no tengan ningún problema, pero algunos quieren añadir un toque desconocido a este torneo, y solo se necesita un control de calidad adecuado. Supongo, señor Rahman, que usted personalmente se ha encargado de todas estas soplones doradas en el bosque prohibido, ¿no? El rostro de Rahman se volvió arrogante y ni siquiera se molestó en mirar a Ron a los ojos, como si simplemente desdeñara responder una pregunta de un estudiante como él. Sin embargo, una voz vieja y suave le obligó a inclinar nuevamente la cabeza. ¿Puedes darnos tu versión, Abdul? Creo que necesitamos una respuesta. Nadie en el lugar podía ignorar las palabras de Dumbledore, y Rahman tampoco. Aunque hoy Dumbledore ya no tenía el título y la posición de jefe supremo en la Confederación Internacional de Magos, todavía tenía una gran influencia. Especialmente después de que el Horizonte Brujo usó su fuerza para apoderarse de la mayor parte de Francia de las manos de Voldemort. Por supuesto, solo yo manejo estas snitch doradas. Su rostro permaneció inalterado. Si sospechas que he hecho algo mal, puedes usar la legeremancia conmigo y consultar mis recuerdos de este torneo, Albus.
Sé que eres un maestro en eso, y no puedo resistirme, ya que no sé nada de oclumancia. Miró fijamente a los ojos de Dumbledore, sin intentar evitarlos en absoluto. Dumbledore lo miró y simplemente negó con la cabeza. Ciertamente tengo suficiente confianza en ti, y es precisamente porque la Confederación conoce tu carácter que te han pedido que seas el juez, y como no sabes nada de este incidente, eso significa que no fuiste tú quien lo hizo. Bonesante, que todavía estaba siendo apoyado, de repente dijo con tristeza desde la barrera en ese momento. Ni siquiera se ha investigado y ya se empieza a asegurar de que todo lo que dice este chico es cierto. Sin duda, hemos actuado con rectitud. Rosier le dirigió la misma mirada fría, y fue esa mirada la que hizo que el cuerpo de Bonesante temblara inconscientemente un poco y el miedo se extendiera por sus ojos. A Jon no le importó el interrogatorio y giró la cabeza para mirar a los 3 jueces de la Confederación, junto a Bonesante y todos los periodistas. Como me atrevo a decir las palabras en voz alta, entonces, por supuesto, tengo evidencia tangible. Mientras hablaba, levantó su varita y apuntó la punta hacia su sien, luego la giró lentamente y sacó un hilo plateado brillante de su mente. La plata que representaba el recuerdo rodeaba la punta de su varita como si tuviera vida. Con un poco de habilidad en el hechizo de legilimancia, no sería difícil extraer partes de la propia memoria. Después de todo, uno ciertamente no se resistiría a su decisión. Y mirando el recuerdo, aunque nadie sabía aún qué contenía realmente la escena, todos los presentes habían creído en gran medida lo que Jon había dicho. Los dragones se habían vuelto locos, alguien realmente lo había hecho deliberadamente para atraparlo. Fin del capítulo 356.